Mi nombre es Sveidi Correa Martínez y cursando la materia de genética general con el facilitador Ángel Miranda López, les voy a explicar un poco acerca de las causas y la importancia de las mutaciones, aneuploidía y euploidía. Las causas de las mutaciones. Gran parte de las mutaciones se produce de manera espontánea, es decir, por causas naturales como errores que pueden ocurrir en la recopilación o en la meiosis o por cambios químicos espontáneos en el ADN. Estas causas son producidas por agentes mutagénicos que se pueden clasificar en tres grupos: físicos, químicos y biológicos. Entre los agentes mutagénicos físicos encontramos las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son radiaciones de longitud de onda muy corta y por tanto muy energética que provocan la ionización de los átomos de las sustancias que atraviesan. Entre estas radiaciones se encuentran los rayos X y G, así como las partículas A y B de los neutrones emitidos en los procesos radioactivos. Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos son de tres tipos: fisiológicos, que pueden producir cambios enzimáticos que se traducen en modificaciones metabólicas; citogénicos, que comportan alteraciones en la estructura de los cromosomas como deleciones y translocaciones; y genéticos, que son producidos por ionizaciones directas del ADN o a través de otros iones que a su vez provocan nuevas ionizaciones y a partir de radicales libres muy reactivos. Estos originan cambios químicos en el ADN que se traducen en mutaciones genéticas como la rotura de los enlaces nucleotídicos, la rotura y pérdida de bases nitrogenadas y la aparición de formas tautoméricas. Las radiaciones no ionizantes son fundamentalmente las radiaciones ultravioleta, UV. A diferencia de los anteriores, no producen ionizaciones. Con su acción primaria consiste en provocar el paso de electrones a niveles energéticos más altos, lo cual puede dar lugar a formas tautoméricas y dímeros de timina. Los agentes mutagénicos químicos. Numerosas sustancias tienen acción mutagénica: hidrocarburos, policíclicos, aminas aromáticas, agentes alquilantes, colorantes industriales, pesticidas, etc. A diferencia de las radiaciones, de los efectos entre los que se pueden destacar los siguientes: sustituciones de bases. Estas están causadas por análogos de bases nitrogenadas que provocan un emparejamiento erróneo durante la recopilación al cambiar una base por otra. Entre ellos se encuentran la 2-aminopiruvina y el bromuracilo. Los agentes biológicos, los agentes mutagénicos biológicos, algunos agentes de estos aumentan la frecuencia de las mutaciones genéticas. Destacan entre ellos ciertos virus que pueden producir cambios en la expresión de algunos agentes, como por ejemplo el retrovirus, los adenovirus o el virus de la hepatitis B humana, entre otros, y los transposones. Estos últimos son segmentos móviles de ADN que pueden cambiar de posición trasladándose a otro lugar distintos dentro del mismo cromosoma o incluso a otro cromosoma. Estos elementos móviles se han encontrado en todo tipo de organismos: maíz, levadura, insectos, bacterias, etc. Y pueden originar mutaciones que causan una activación o inactivación genética no deseada en
insertarse en los genes estructurales o en los reguladores. Sobre la importancia de las mutaciones, para los seres vivos es uno de los campos más estudiados de la biología y de la ciencia de la evolución. Es uno de los procesos fundamentales mediante los cuales las especies se desarrollan y son capaces de adaptarse a nuevos entornos. Las mutaciones también son método fundamental por el cual se desarrolló una gran diversidad de especies que podemos observar. Se produce en cuando ocurre un cambio en el ADN del individuo. Cuando el ADN de un organismo cambia al azar, las mutaciones que se producen pueden ser dañinas, pero también proporcionarles una ventaja a ese individuo. ¿Por qué son importantes? Como primer punto, son la única forma en que las especies asexuales se adaptan a su entorno. Algunas especies, en lugar de mezclar el ADN de un macho con el de una hembra, simplemente copian o crean una copia exacta del mismo cuando quieren reproducirse. Una segunda importancia es que generan especies nuevas. Una tercera, le dan ventajas a las especies sexuales, mientras que en las especies asexuales un ser vivo puede producir copias exactas de sí mismo. En las especies sexuales son individuos distintos, tienen que juntar su ADN para poder tener una cría. Una cuarta importancia, permite la aparición de especies complejas. Mientras que al principio de los tiempos todas las células tenían la misma función, nuestro cuerpo está compuesto de millones de células distintas especializadas en una tarea en concreto. Una quinta importancia es que otorga ventajas a las especies a la hora de sobrevivir. Aunque no todas las mutaciones son ventajosas, las que lo son provocan que el individuo que las sufre esté mejor adaptado a su entorno que sus otros compañeros. Esto significa que podrá conseguir comida más fácilmente o bien reproducirse con más facilidad. Y hasta aquí la primera parte.